Listo. Ese es el archivo con el que yo tengo aquí en pantalla, con el que vamos a trabajar, para que quienes deseen y puedan lo vayan haciendo, ¿ya? Listo. Bueno, hoy vamos a hacer la clase sobre tablas dinámicas, que va relacionado con el tema de ayer, que estuvimos viendo la parte de tablas. Espero que el día de mañana, ya que tenga la clase de hoy, la de compartir en mi canal de YouTube, así que ahí van a poder ver también los videos de manera más accesible. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es una herramienta o una opción de las que tiene Excel para la parte de análisis de datos. Excel es una herramienta muy potente y una de las eh, cualidades más importantes que tiene Excel es el de trabajar con tablas dinámicas, lo cual va a permitir la parte de datos. Tanto es así que actualmente existe otra herramienta que se llama Power BI, que es una plataforma de Microsoft que se está usando mucho para hacer la parte de análisis de datos con Big Data y con IoT, con Internet de las Cosas y un poco de plataformas externas. Y pues parte de la fundamentación es de la parte de tablas y tablas dinámicas, pero esto ha crecido de tal manera que una herramienta mucho más potente que los invito a que algún momento que tengan oportunidad, pues la puedan aprender. Siempre les digo a mis de contabilidad que ese va a ser una de las herramientas que deberían en algún centrarse. Bueno, ¿qué es o qué son las tablas dinámicas y para qué nos van a servir las tablas dinámicas? ¿Cuál es el propósito de utilizar tablas dinámicas? Bueno, en el archivo que les acabo de compartir, yo aquí tengo un archivo pequeñito, es un archivo de 1000 registros. Realmente el archivo original es mucho más grande, pero lo corté para que no se les haga pesado a algunos. Y es un archivo donde tenemos un supuesto reporte de transacciones, de ventas, a unos clientes que pertenecen a una categoría determinada, que tienen un monto de facturación, que pertenecen a un lugar, a una ciudad, y que están segmentadas por regiones para la empresa. ¿Ok? Entonces, 1000 registros. El original son como de 15.000. Pero claro, el archivo mientras más crece se vuelve más pesado y a veces es más, dependiendo de la computadora, procesar los datos de manera más rápida o más lenta. Bueno, ¿qué situación es con un archivo como de esta característica o de esta categoría? Y lo podemos haber obtenido del sistema informático de la empresa, del módulo de facturación. Puede que yo me haya sacado un reporte de las transacciones. Esto creo que solamente abarca unos meses. Sí, lo que me bajé creo que es entre enero y parte de agosto del 2018. Entonces yo me acabo de bajar esto del sistema informático y el propósito probablemente como profesional del área contable o encargado del área administrativa, pues tendría algunas necesidades y esas necesidades probablemente serían las de analizar estos datos. Porque muchas veces nos quedamos en Excel o con los datos, perdón, en general, nos quedamos con el hecho de que tenemos un reporte y simplemente nos dirigimos al final y nos quedamos con que tenemos un total de ventas o tenemos un promedio de ventas
y ya. Y a veces es lo que presentamos como información. Total de ventas, promedio de ventas, la venta más alta, la venta más baja. Porque eso es lo que tenemos a la mano con las fórmulas de Excel. Y a veces queremos saber otras cosas. Cuando tenemos datos, los datos dentro de los negocios no solamente son datos, y si son datos o los manipulamos o los mantenemos como datos, pues se van a quedar en eso y se quedan cortos. Porque el propósito, pregunto, ¿cuál es el propósito de un computador? ¿Para qué tengo un computador? ¿Para qué uso un computador? ¿Cuál sería el propósito de esta herramienta dentro de cualquier actividad? Son tres cosas básicas que hace un computador, que lo podemos desmenuzar y analizar y filosofar, pero hay tres cosas fundamentales que hace un computador. Recibir datos, procesar datos y dar resultados. Eso es básicamente lo que hace un computador. Pero cuando recibe datos, que pueden ser por el teclado, por voz, visual, audio, lo que sea, el hecho de procesar estos datos es convertir estos datos en información que sea útil y que luego de ese procesamiento de información y de obtener en el tercer paso, que es el básico de la computadora, y darme unos resultados, luego de que esos datos hayan sido procesados, me dé como resultado información. No me interesa que la computadora reciba datos, los procese y me siga dando datos y yo los visualice, los interprete como datos. Eso no me va a ayudar en nada. Lo que me interesa es obtener información de esos datos, para a través de esa información poder obtener conocimiento de mi negocio, de mi entorno, de mi situación, de mi competencia, de mis clientes, de mi estado financiero. Es lo que yo necesito, obtener información, y que esa información me dé el conocimiento de cómo estoy, ¿sí? Y luego con ese conocimiento de mi situación, de mi negocio, me permita tomar decisiones basadas en información y en datos verídicos. Para eso utilizo un sistema informático y para eso proceso datos en Excel. ¿Sí? Para obtener información, que esa información me dé un conocimiento, ¿sí? Verídico, basado en datos originales, y que ese conocimiento me permita tomar una decisión acertada dentro de mi negocio. Si no cuento con los datos necesarios y no tengo la información correcta, no voy a conocer todo y no voy a poder tomar una decisión. Y voy a perder N cosas, clientes, ventaja competitiva o en definitiva hasta mi negocio por no haber sabido qué hacer o pensado que en pleno siglo XXI todavía funciona lo que le funcionaba a la gente del siglo anterior, que era la intuición o que era la experiencia y como que siempre se hacía así, ya tiene que seguir haciéndose así porque siempre el negocio funcionó de esa manera y por lo tanto todavía tiene que seguir funcionando de esa manera. Y lastimosamente ya no, sí. Ya las decisiones de los negocios no son por intuición, ni mucho, podría ser que sí, basado un poco en la experiencia, pero realmente todo se mueve a base de datos, en manejar estos datos, en obtener información. Por eso una de las disrupciones actuales en el área tecnológica que se ha presentado es la Big Data y la parte de inteligencia artificial, por la cantidad de datos y la cantidad de información con la que contamos en este momento. Se puede hacer muchas predicciones, muchas proyecciones y hacer muchos tipos de análisis, de tal forma que actualmente existen ya profesiones o áreas de negocios que hace 10 años no existían y que actualmente son las más rentables y las más buscadas dentro del área de negocios en países donde están moviéndose mucho con esto de la Big Data y la analítica y el Deep Learning y lo que son toda la parte de inteligencia artificial.
Entonces, nuestros datos dentro de Excel sería lo mínimo que podríamos hacer para ayudar a nuestro negocio a poder crecer o poderlo manejar de una manera correcta o basada en datos y no en intuición o de manera subjetiva, como a veces se suele hacer. Y lo suelen hacer porque no cuentan con datos y que no me permitan tomar una decisión. Entonces, básicamente, basado en esa idea, es el para qué y el por qué voy a utilizar tablas dinámicas. Porque si con estos datos quisiera hacer algún tipo de análisis utilizando fórmulas o utilizando funciones, tal vez podría hacerlo, pero no serían con la efectividad y no con la magnitud como la que podríamos hacerlo con las tablas dinámicas. ¿Ok? Entonces, he ahí la importancia de poder manejar esta herramienta, y muchas de las personas del área del tercer nivel o del área más alta de los negocios, del área gerencial, ¿sí? Tienen que saber utilizar. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer, no necesitamos hacerlo, pero como vimos ayer, nos ayuda mucho para hacernos referencias a los datos de manera más rápida. Vamos a convertir este rango de datos en una tabla de datos para poder saber luego de qué datos estamos hablando en esta tabla dinámica, porque podemos contar con una hoja de datos que cuente con varias tablas de datos y si tú ya le pones nombre a la tabla, pues el momento de tener las tablas dinámicas, o más aún cuando se comience a trabajar con dashboard, con tableros de mandos, cuadros de mandos, donde puedo tener información cruzada de diferentes bases de datos para generarlo, pues es más fácil tener la idea de dónde viene el dato. ¿Ok? Nosotros no vamos a llegar a eso porque nos tomaría más tiempo. Adicional a eso, como vimos ayer, el que yo tenga una tabla, un rango de datos convertido en tabla, me va a permitir de que mi tabla de manera automática comience a crecer y que Excel sepa que cada registro que le voy aumentando sigue siendo parte de la tabla. Así también en la tabla dinámica va a tener la información actual. Ya no voy a tener que preocuparme de que si aumenté o quité datos, sobre todo el aumentar, el agregar datos a mi tabla, saber que mi tabla dinámica de datos está manteniéndose actualizada. Y eso lo logro si convierto mis datos origen en una tabla. ¿Okay? Entonces, es lo que vamos a hacer en este momento. Como ya recordarán, ayer vimos que podíamos convertir una tabla, un rango de datos en una tabla, colocándonos en cualquier parte de los datos, presionando Control T, yéndonos a la opción que dice dar formato de tabla en inicio, o en el menú insertar también hay una opción de tablas. Entonces, aquí vamos a hacer eso, le voy a decir que la quiero convertir en una tabla y ya la tengo convertida en... Vuelvo a repetir, no necesito convertir mis datos en tabla para trabajar con tablas dinámicas, pero es una buena opción. ¿Ok? Es una buena alternativa. Para hacerla un poco más interesante a la tabla, ya que es pequeña, solamente tenemos una columna de datos numéricos, vamos a agregarle otras dos columnas sencillas. Vamos a agregarle una columna de descuento y vamos a crearle una columna de total. ¿Ya? Y vamos a agregar unos descuentos ahí. ¿Ya? Los cuales van a ser, los vamos a basar en las categorías que tenemos. Aquí tenemos 3 categorías de clientes y pues vamos a utilizar estas categorías para aplicar un descuento determinado. Y con eso vamos a practicar incluso un poco lo que vieron con el doctor el primer día de clase, y que es otra de las, creería yo que sigue siendo una de las
no una, probablemente hasta la más importante de las funciones que tiene Excel, que es la función sí, que permite hacer condiciones y permite crear fórmulas de manera condicional, basadas en una condición. Y le vamos a aplicar la función sí. Y vamos a crearnos una función, un descuento, indicando, por ejemplo, que a los clientes que son de categoría A, le vamos a dar el 20% de descuento. A los clientes que son categoría B, les vamos a dar el 15% de descuento. Y a los que son de categoría C, le vamos a dar solamente el 10% de descuento. ¿Ok? Entonces, como son descuentos diferentes, pues tenemos que usar una función sí para poder hacer eso de manera automática. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como dice la función, hacer la prueba lógica. Y la primera prueba lógica es preguntar si esta celda de la categoría, ¿sí?, es igual a cliente A. Si es un cliente A, vamos a hacer un algo verdadero. Vamos a hacer la acción verdadera. Si esta condición se cumple, vamos a hacer una condición de verdad. Y la condición de verdad es que, pues, basado en su facturación, le vamos a calcular el 20% de descuento. ¿Verdad? Y punto y coma. Hasta ahí terminamos. Si esto se cumple, si esta prueba lógica, si esta pregunta de que la categoría es igual a A, entonces vamos a multiplicar la facturación por el 20%. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si esto no se cumple? Si esto no se cumple, hay todavía dos opciones más. Si fueran solamente dos alternativas de sí o no, pues pondríamos aquí directamente la acción de valor falso cuando la pregunta no se cumpla. Pero como hay tres condiciones, tenemos que usar otro sí anidado. Tengo que hacer otra pregunta para que me dé dos opciones más. Entonces yo le voy a preguntar otro sí. Voy a hacer otra función sí anidada. Cuando se utilizan funciones dentro de otra función, no necesito volver a poner el igual. Por eso aquí no hemos puesto el igual. Solamente el igual se pone al inicio para que Excel sepa que lo que viene a continuación es una fórmula o una función. ¿Ok? Entonces, aquí voy a volver a preguntar si esto no fue A, tendría que volver a preguntar si esto probablemente sea B. Si no es A, puede ser B y C, ¿no es cierto? B y C, pero voy a preguntar si es B. Y si es B, pues le voy a calcular a la facturación, le voy a hacer un descuento del 15%. ¿Verdad? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Así que si no es B, si es B me va a calcular el 15%. Y la otra alternativa es que si no es B, pues tiene que ser C. Y si es C, pues ya quedamos que a la facturación le vamos a calcular solo el 10%. Y quedaría así. De esa forma podemos tomar las tres opciones. Cuando es A, cuando es B y cuando es C. El 20, el 15 y el 10%. ¿Ok? Voy a copiar esto y se los voy a... ¿qué falta? Dice, falta paréntesis. Me falta otro paréntesis, perdón, aquí. Ahí sí. Ya, les voy a copiar la fórmula
en el chat, aquí en el Zoom, para que la apliquen o si se enredaron, pues la tengan ahí. Ok, entonces le vamos a poner formato de moneda a esto. Y ya tenemos ahí, como ya le pusimos un formato de tabla, ya podemos ver que, como vimos ayer, ya tenemos la ventaja de pues, que automáticamente se acaban de colocar las 999 fórmulas de manera automática. Ya no tengo que volverlo a poner, solamente lo he puesto una vez. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí la columna de descuento. Y luego, por supuesto, podríamos colocar la columna ya de total de facturación, que sería a la facturación menos el descuento, pues, ¿no? Y como pueden ver ahí, como se mencionó ayer, el hecho que también tengamos nuestros datos convertidos en una tabla, las fórmulas se arman de manera más intuitiva. Y, por supuesto, ustedes que lo están viendo por pantalla ya no tienen que estar revisando qué celda o de qué estoy hablando, porque ya dice facturación menos descuento. Y de manera intuitiva, pues ya podemos ver a qué nos referimos. Y de esa forma se entiende mucho más rápido la parte de cómo se están armando las fórmulas o las funciones. ¿Sí? Sobre todo en esa parte en la que se comparte archivos dentro de compañeros de trabajo o de estudio, donde uno crea una hoja y la comparte y a nosotros nos toca ver fórmulas creadas por otra persona y realmente a veces cuesta entenderlo. ¿Sí? Recuerden que muchas veces las fórmulas en Excel y dentro del área tecnológica, sobre todo en la parte de programación, si estamos 10 personas, probablemente terminen siendo 10 fórmulas o 10 formas diferentes de resolver el problema. ¿Sí? No, a veces no hay una única forma de hacerlo. La programación es igual. Si hay 10 programadores, los 10 programadores vamos a programar de diferente manera. Porque sí, la programación y el cómo armas una fórmula o una función, si es muy extensa, te toca pensarlo un poco, volverte creativo, encontrarle una solución, de tal manera que mi solución no necesariamente tiene que ser la solución que encontró otra persona, y aunque de las dos maneras llegamos a la misma respuesta y a la respuesta correcta, que es lo adecuado. Ok, entonces ya tenemos nuestra tabla con 2 columnas más de datos numéricos que los vamos a necesitar para hacer los cálculos dentro de eso. Ok, entonces ahora con estos datos, pregunto, por ejemplo, bueno, ya lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Porque mi pregunta ahorita sería, ¿cuáles serían o qué podríamos conocer, qué información podríamos obtener con estos datos que tenemos aquí? Con todos estos datos que teníamos aquí, ¿qué podríamos obtener aparte de saber que el total de facturación son 3.900.000, que hemos hecho un total de descuentos de 820.000 dólares, y que el total de facturación neta fue de 4 millones? O sea, aparte de conocer esto, ¿qué más creen ustedes que podríamos saber, o qué dudas o qué consultas les surgiría con esta información que tenemos aquí? ¿Qué creen? ¿Qué creen que podríamos saber con estos datos? Aparte de cuánto fue el total de facturación, cuánto fue el total de descuento, cuánto fue el total neto. ¿Qué creen? Inge revisará en el chat, le mandan unos mensajitos.
Ay, ya, disculpe, es que estoy... A ver. Sí, cuando María Eugenia, le agradecería si usted lee algún mensaje, pues me interrumpe y me dice, ingeniero, tal persona pregunta o indica o alguna cosa. Y la verdad que... Listo, ingeniero, estoy en eso. Por eso le estaba esperando que haga una pausa. Y Yulisa Sí. Barba nos dice un error. Hay un problema, no intento introducir... facturación. En teoría está bien lo que está haciendo. No sé en qué... a ver, en qué... en qué podría estar mal. Si la copió y la pegó como la tengo aquí, la descuento. Estamos con la... Si la convirtiera en una tabla, le vuelvo a copiar y a pegar para que la vuelva a probar. Ahí se la vuelvo a copiar y pegar para que la pruebe otra vez, porque es la misma función que tengo aquí, y si la copió y la pegó, y tenemos los mismos títulos. Porque claro, si yo cambiaría aquí los nombres de mis columnas, pues, y usted tiene otros nombres, sí no le va a funcionar. Pero como estamos hablando de la misma tabla, debería funcionar. Pruébele, Yulisa. A ver cómo le va. Ya. Bueno, entonces vamos a irnos a la tabla dinámica, pues, para ir para usarla para poder encontrar respuestas a aquellas preguntas que probablemente algunos tengan o que quizás algunos todavía ni siquiera se intuyan que pueden surgir de esos datos que tenemos ahí. Bueno, como tenemos convertido en una tabla nuestros datos, aquí en el menú diseño, que es una herramienta de tablas que solamente se abre cuando tengo las tablas, recordamos que ayer dentro del grupo de herramientas que ya vimos cómo quitar duplicados, convertir rangos, insertar la segmentación, también tenemos cómo resumir nuestra tabla en una tabla dinámica. Podría ser aquí. También en el menú insertar tenemos una opción de tabla dinámica, que también puede funcionar tanto con tablas, o esta sería la opción si tenemos un rango de datos que no está convertido en tabla. ¿Ya? Ok. Y aquí hay una opción de tablas dinámicas recomendadas que Excel sugiere acorde a los datos que él analiza y nos sugiere algún tipo de tabla dinámica. Pero nosotros vamos a comenzar desde cero. Déjenme, voy a guardar este archivo y por cuestiones de tiempo, Lisa dice que le persiste el error. Voy a compartir, Lisa, el archivo que yo acabo de guardar aquí con la fórmula, ¿ya? Para que lo pueda, renombre el otro archivo suyo original y de tal manera que pueda luego comparar entre los dos cuál fue el error, que sería importante, más de no solamente copiar lo que le voy a dar. ¿Ya? Entonces, a ver. Ya, ahorita acabo de reemplazar el archivo que está en el Drive. El archivo que está en el Drive ahorita ya está convertido en una tabla y tiene estas fórmulas. ¿Ok? Así que para quienes tuvieron problemas en crear las funciones y las fórmulas, ahí pueden volverlo a descargar y ya lo van a tener. Renombren el otro archivo para que luego, si desean, comparen dónde se equivocaron, porque lo interesante aquí no es que copien, sino que lo vayan haciendo. Pero lastimosamente por el tiempo no voy a poder socorrerlos personalmente uno por uno. Ya, cópienlo y luego por ahí algún detalle debe ser muy pequeño por ahí.
coma o alguna cosa. Otra cosa, no sé si Yulisa, quien le escribía, es de aquí de Ecuador, o si es de México. Recordemos que para los amigos de México, como mencionaba el doctor, el separador de parámetros, el separador de argumentos que yo tengo aquí, que es el punto y coma, en su computadora, si está seteado con comas, no va a funcionar, les va a tocar cambiar. ¿Cómo se pueden dar cuenta de eso? Cuando comenzaron a escribir la función y Excel me muestra el ejemplo de cómo voy a escribir la función. Aquí yo puedo ver, en mi computadora puedo ver que tengo punto y coma. Pruébenlo en su computadora. Si es que les sale el punto y coma, lo que les pasé les va a funcionar. Si en su computadora ustedes ven aquí una coma, entonces lo que les acabé de compartir van a tener que reemplazar cada punto y coma por una coma para que les funcione. Probablemente eso. Me olvidé que estamos también compañeros de México y pues he ahí el detalle también con fórmulas, ¿sí? Eso podría ser. Bueno, entonces vamos a convertir nuestra tabla, ¿sí?, en una tabla dinámica. Recordemos también que esta tabla no le hemos cambiado de nombre, dice tabla 1. Yo le puedo cambiar el nombre, que ahorita lo vamos a dejar ahí, ¿sí? De tal manera que cuando le digo resumir tabla, le hago un clic aquí en resumir tabla, ¿sí? Excel ya no nos va a mostrar un rango de datos, sino que nos va a mostrar el nombre de la tabla. Por eso aquí dice tabla o rango. Si no tuviéramos nuestros datos convertidos en una tabla, nos diría desde la A1 hasta la H no sé cuánto, dependiendo de nuestro rango. ¿Ok? Pero como ya sabe que esto se llama o es una tabla, pues ya la tengo aquí como tabla. ¿Ya? Otra cosa para crear la tabla, otro punto importante es en dónde voy a crear la tabla. Si voy a crear la tabla en una hoja de cálculo nueva, eso quiere decir que acá abajo se va a crear otra hoja de cálculo, o puedo agregarla dentro de alguna hoja de cálculo existente. En nuestro caso, como tenemos muchísimos datos, 1000 registros, no sería adecuado ponerla ahí mismo. Entonces, lo interesante y normalmente lo que más se usa es crear las tablas dentro de una hoja nueva para que los datos estén en un lado, que suelen ser muchos, y la hoja, que es el resumen, esté en una parte separada. Entonces, yo le voy a decir aceptar y vamos a tener abajo, vamos a ver que tenemos hoja 2. Tenemos aquí un formato que indica de que este es el área de trabajo para la tabla dinámica. Tenemos un panel en el lado derecho que va a mostrar todos los campos de la tabla dinámica que vamos a crear. Cada uno de estos campos representa una columna de nuestra tabla origen, de nuestra tabla de datos, de nuestra fuente de datos, ¿sí? Aquí dice más tablas porque podemos combinar varias fuentes para generar una tabla única con datos de diferentes y hacer un cruce de información. Acá abajo tenemos un cuadrante que es con el que vamos a crear la tabla. Tenemos la opción de filas que nos indica qué vamos a colocar en cada fila de nuestra tabla. Tenemos el cuadrante de columnas que nos indica qué vamos a colocar en las columnas de nuestra tabla, de tal manera que nuestra tabla pues se va a ir creando, como sabemos, con filas y columnas. Tenemos un cuadrante de valor. En el cuadrante de valor, como su nombre lo indica, lo que vamos a colocar aquí, por lo general, el 99% de las ocasiones, son los campos que son numéricos. En nuestro caso, tenemos un campo de facturación, tenemos un campo de descuento y un campo de total. Estos tres campos serían los únicos, en teoría, que podríamos
colocar dentro de este lugar. Porque ahí yo le voy a decir a Excel, quiero sacar el total de facturación, quiero sacar el promedio de facturación, quiero sacar el valor máximo de los descuentos, quiero sacar el promedio de los descuentos. Entonces, serían estos datos. Digo que el 99% de las ocasiones, porque si yo termino arrastrando un campo que no es numérico, que no es de valor, a este campo, este cuadrante, el único cálculo que va a poder hacer Excel con un dato que no sea numérico, ¿cuál era? ¿Recuerdan que ayer vimos? Ayer cuando creamos la tabla calculamos una columna que no era numérica. ¿Qué cálculo se puede hacer con una columna o con celdas que no son números? ¿Recuerdan? Sugerencias. ¿Qué pasaría si arrastro un dato que no es numérico a un cuadrante que me dice valores? ¿Qué cálculo podría hacer? Contar. Lo único que podría hacer es contar. Si yo pongo un dato no numérico, Excel lo único que puede hacer con datos no numéricos es contarlo. Es decirles, tienes 10 nombres, tienes 20 direcciones, tienes 30 fechas. No puede hacer más. Ok, entonces, dentro del cuadrante que dice columnas y el que dice filas, vamos a colocar los datos por los cuales queremos agrupar o por los datos por los cuales queremos crear nuestra tabla. Ya lo vamos a ver. Y por supuesto, esta última opción de filtros, pues como su nombre lo indica, lo que va a permitir es poder aplicar filtros. Porque yo, como en este ejemplo, tenemos clientes de diferentes categorías, tenemos facturación en diferentes regiones, en diferentes fechas, entonces puede que yo no necesite ver todos los clientes, todas las regiones, de todas las fechas, y yo necesite ver una parte muy puntual. Entonces, para eso vamos a utilizar los filtros. ¿Ok? Así que trabajar con las tablas dinámicas es muy sencillo. Básicamente, el trabajo lo va a hacer Excel. Yo no voy a tener que aplicar fórmulas, funciones. Se pueden hacer. Si mi tabla de origen de datos no tiene, no tiene todos los datos y yo necesito hacer un cálculo extra, podrían hacerse cálculos adicionales dentro de mi tabla. ¿Sí? Si a mí se me olvidó hacer aquí esto, el descuento, el total, lo puedo hacer luego también en la tabla dinámica. Es más fácil hacerlo acá, más fácil hacerlo aquí que hacerlo dentro de la tabla. ¿Ok? Pero se pueden hacer. Entonces, básicamente lo que yo necesito para trabajar con la tabla dinámica es, si por lo menos no tengo la idea totalmente clara de lo que estoy buscando, yo necesito saber tal cosa, yo quiero conocer esto, yo necesito esta información. Yo debería por lo menos saber qué es lo que necesito buscar, porque Excel me va a ayudar a hacerlo, pero todavía no sabe qué es lo que yo quiero. Con la nueva versión de Office 365, con la opción que ya viene con inteligencia artificial, que se llama copiloto, que ya la van a liberar dentro de un par de meses, y ya está en opción beta y está solamente libre para los que son insiders de Microsoft, o sea, solamente para los usuarios que tienen privilegios de prueba. Ya creería yo que el crear una tabla dinámica va a ser mucho más fácil porque Excel lo va a hacer por nosotros. Por el momento, nos toca saber qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Para poderle decir a Excel qué es lo que quiero, porque yo estoy aquí en la tabla dinámica y dirán, bueno, ¿y qué hacemos? Ok, vamos a ir probando. Lo único que tenemos que hacer es utilizar los campos de mi tabla y colocarlos
en el lugar adecuado para que Excel comience a crear nuestra tabla. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a coger el total de facturación. O incluso ni siquiera lo vamos a coger, solamente le vamos a hacer un clic. Hagámosle un clic donde dice facturación. Solamente hagámosle un clic. Y van a ver, automáticamente Excel lo acaba de poner en el cuadrante de valores, porque sabe que es un campo numérico y los campos numéricos van dentro de este cuadrante. Y automáticamente vamos a ver que en el área de trabajo me dice que la suma de facturación son 4.768.000. Solamente con haberle hecho un clic aquí. Yo también pude haberle hecho un clic donde dice descuento y total, y de manera automática ya tengo el total de la suma, el total, perdón, de la facturación, el total de descuento y el total neto. Y como pueden ver, Excel automáticamente me los acaba de colocar ahí, porque como son datos numéricos, sabe que tienen que ir a ese lugar. ¿Ok? Si yo quiero desaparecer estos datos, lo único que tengo que hacer es volver a desmarcarlos y ya se quitan de mi tabla dinámicas. Es muy sencillo agregar y colocar datos ahí. ¿Ok? Vamos, voy a volver a colocar, voy a volver a hacer un clic en facturación. Ya sé el total de facturación, ya sé cuánto es mi facturación, pero esa información todavía está incompleta. Así que podríamos mejorarla. Yo le puedo decir, por ejemplo, le voy a hacer un clic en clientes, por ejemplo. Voy a hacer un clic en cliente y resulta que automáticamente, como Excel también ya detectó de que este es un dato de tipo texto, no es un dato numérico, él automáticamente me lo pone en el campo de filas. No necesito ni siquiera yo, porque la otra opción es coger el campo y arrastrarlo al lugar que yo quiero, ya sea filtros, columnas, valores, filas. Yo podría arrastrarlo en el lugar que yo necesito. Pero ya Excel me ayuda con eso. Y yo ya tengo acá un reporte que, por supuesto, sigue manejando el mismo total, pero ya lo comienza a desglosar o lo comienza a detallar. Mientras más campos agreguemos a nuestros cuadrantes, nuestra tabla dinámica se va a ir detallando y desglosando más, porque le estoy proporcionando más información. Aquí simplemente le acabo de decir, mi total, ¿sí?, de facturación agrupado por cliente, que es lo que le estoy diciendo. Muéstrame el total de facturación por clientes. ¿Ok? No, alguien quiere entrar. Ok. Espero que hasta ahí estemos bien, ¿no? Si no hay alguna duda o alguna pregunta. Bueno, el nombre de tabla dinámica, pues también surge del hecho de que la tabla que tenemos aquí, pues cambia de manera dinámica, puede cambiar de forma muy fácil y muy rápida, pues simplemente con el cambiar, con el seleccionar los datos que queremos, con los cuales que queremos crear la tabla. Por ejemplo, yo aquí puedo desmarcar el cliente y decirle ahora quiero tener otra visión de esa facturación. Quiero ver cómo fueron por categorías y saber cuál es la categoría que más me genera, por ejemplo, ingresos. Y pues aquí me puedo dar cuenta que la categoría C, que es a la categoría que menos descuento le doy, resulta que es la categoría que me está generando más ingresos. Y eso me podría ayudarme a encontrar que probablemente estoy tomando una mala decisión en las ofertas o en la forma como estoy tratando a mis clientes, porque resulta que, no sé, mis clientes de categoría C
que les doy menos descuento al final son los que más facturan. ¿Ve? Y eso, por ejemplo, por acá está complicado saberlo, pero con la tabla dinámica, con un solo clic nos acabamos de dar cuenta. Ah, entonces yo tengo clientes A, B y C. Y ahora, ¿cómo soluciono eso? Entonces necesito, pues, saber quiénes son mis clientes. Entonces, voy a irme aquí y le voy a decir, le hago un clic en clientes. Miren que no estamos arrastrando, solamente estamos seleccionando y Excel está organizando nuestros datos. ¿Sí? Y al hacer un clic en cliente, Excel me acaba de agrupar mis datos o mi tabla, mis datos, primero por categoría y luego dentro de cada categoría los clientes. ¿Sí? Y eso se refleja también acá, porque el cómo están ubicados los nombres de los campos indica la jerarquía de agrupación. Si la categoría está arriba y abajo tengo clientes, eso quiere decir que se va a mostrar en esa jerarquía, en esa forma jerárquica o en esa categorización o de esa forma agrupada. Yo esto lo podría cambiar, ¿sí? Podría coger clientes, cuando el cursor está hecho 4 flechas, y lo podría arrastrar y subirlo y cambiarlo de posición. Y podría ver que acá también se acaba de cambiar. Pero el hecho que lo pueda hacer, el hecho que yo pueda hacer este cambio, no quiere decir que sería lo óptimo de hacerlo. Porque como podemos ver aquí, toda esta tablita que está aquí no dice nada. No tiene sentido que me diga que Amar es categoría B, EI es B, el otro A y el otro es C y el otro es A. No me ayuda. Realmente lo interesante es, en esta situación, ver la categoría y los clientes de cada categoría. Sería lo ideal en este caso. ¿Sí? No se preocupen el cómo se están viendo los datos, no se están visualizando bien. Ya nos vamos a ir luego a la opción de cómo mejorar eso. Sí, denme un segundo para jugar un poco más con los cuadrantes y de ahí ya nos metemos a ver cómo podemos mejorar la visualización de esto, que por supuesto no debe dejarse ahí porque no se ve bien. Ok, siguiendo con estos datos que quiero obtener, tengo categorías y tengo clientes. Los tengo agregados en filas. Estoy viendo cuánto es el total de la categoría y estoy viendo cuánto es el total de cada cliente. Sí, por supuesto. Esto es la sumatoria de cada uno de estos detalles, pues, ¿no? Y esto es así. Y esta es la sumatoria total. Ahora, ¿qué pasaría si yo de pronto, ya vimos que si pongo la categoría abajo, no me sirve, no funciona, eso no me está diciendo nada. Pero ¿qué pasaría si yo la categoría la cojo y la muevo dentro del campo de columnas? Entonces, ya mi tabla cambia la dimensión, ya tengo filas y también tengo columnas involucradas en nuestro reporte. Y ahora puedo ver que cada cliente en qué categoría pertenece. Puedo ver, en este caso tampoco no tiene mucho sentido, ya le vamos a ver un ejemplo que sí tenga sentido, porque por supuesto cada venta de cada cliente, en este caso es única, así que pues se está repitiendo. Lo que estoy obteniendo son, ahora sí, son totales por categorías y estoy obteniendo totales por cliente. Como tengo columnas y tengo filas, ahora puedo ver dos subtotales diferentes. Cuánto estoy vendiendo por categoría y cuánto he vendido por cada cliente.
lo cual depende de mi necesidad, de lo que yo quiera conocer, me va a servir o me va a ayudar, ¿sí? El saber cuánto es la venta por categoría y cuánto es la venta por cada cliente, ¿sí? Y como nos dimos cuenta, pues, al final nos hemos dado cuenta que esta es la facturación más alta y son los clientes a la que menos privilegios o consideración le estamos teniendo al darle un descuento tan bajo del 10%. Bueno, ok, entonces estamos hasta ahí. ¿Ver? Podemos colocar filas, columnas, totales, solamente con arrastrar. Y pues quiero armar otra tabla, quiero tener otra visión, quiero analizar otra información, pues ya vimos que lo único que tengo que hacer es clic, clic y clic. Elimino mi tabla actual y puedo crear otra tabla para, con los mismos datos, analizarlos desde otra perspectiva. Por ejemplo, necesito saber no sé, por región, cuánto es el total de ventas, no el total de facturación, sino ya directamente el total de ventas que incluye ya el descuento, pues, ¿no? Entonces, ya tengo aquí mi total de facturación, el total de ventas por región, el total de ventas por región. Ok, ¿cómo mejoro la visualización de estos datos que están aquí? ¿Sí? Podría, sí, pensar que yo puedo colocar el cursor y hacerle un clic aquí. Eso quiere decir que solamente se va a cambiar ese dato. Debería coger, marcar y aplicarle el formato. Podría ser así. Lo que Excel recomienda, o la opción que se suele usar, es que le hacemos un clic con el botón derecho, se abre un menú contextual. En ese menú contextual tenemos la opción que dice formato. Le hago clic donde dice formato de número y le digo que quiero en un formato específico. Yo le voy a decir que quiero en formato de moneda y le digo aceptar. Y ya tengo mi dato ahí, mi formato ahí. Ya, ahí estaba viendo que están compartiendo el link para la asistencia. ¿Eh? Vean que está el link de la asistencia. Bueno, ok, y con eso, como vieron, pues al aplicar automáticamente se aplica a todos los datos, no tengo que estarlos marcando y todo eso. ¿Sí? Personalmente lo suelo hacer así, yo le suelo entrar y entro al formato. Ok, ya tenemos ahí nuestras ventas por categoría, por región, perdón. ¿Sí? Voy a agregar, vamos a hacerle un clic en lugar, o voy a arrastrar, si gustan, el campo de lugar, y vamos a ver que puedo detallar ahora cuánto, perdón, ha sido nuestro total de ventas agrupados por, por región y detallado por lugar, de tal manera que podemos ver cada uno de los lugares donde se ha hecho la venta. Para este ejemplo, para este caso que tenemos aquí, sí podríamos hacer otra cosa. Podríamos, por ejemplo, el campo de lugar, y lo voy a colocar en columnas. ¿Sí? Voy a hacer un poco más anchas las columnas, porque ese es el detalle. Y ahora podemos ver, por ejemplo, que tenemos totales eran por región y totales por lugar, creo que eran. Sí, por lugar.
podríamos hacerlo así, o podríamos también cambiar lugar y cambiar región, ¿sí? Y podemos ver que tenemos totales por región y tenemos totales, perdón, por lugar. Como les digo, el cómo colocar los datos va a depender de cómo, o de lo que necesite visualizar, del conocimiento que quiera, de la información que necesite saber. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está fácil hasta ahí, ¿verdad? Porque básicamente todo el trabajo lo está haciendo Excel, lo único que estamos haciendo nosotros es jugando con el cómo queremos ver los datos. Bueno, voy a volver a cerrar esto, voy a quedarme con el total, y ahora, por ejemplo, voy a volverle a decir que quiero ver el total por, estábamos por región. Ok. Bueno, no solamente dentro de tablas dinámicas, no solamente podemos ver totales, no solamente podemos hacer sumatorios. Si nos vamos al campo, al cuadrante de valores, y hacemos un clic aquí, vamos a ver que aquí tenemos una opción que dice configuración de campo de valor. Yo le voy a hacer un clic ahí, y me va a salir esta ventana. Esta ventana me indica cuál es el cálculo que se va a efectuar en esa columna. Por lo general, Excel tiene la suma, pero yo podría poner un recuento, ¿sí? Un promedio, un máximo, un mínimo, desviación estándar, variación, producto, varianza, ¿sí? Entonces, podría escoger el tipo de cálculo que yo quiera o necesite. Por ejemplo, le voy a decir ahora que quiero ver el promedio, no me interesa ver el total de venta, quiero saber mi promedio de venta semestral, anual, depende del dato que esté, de lo que esté visualizando, y le voy a decir aceptar. Y como podemos ver, ahora nos dice que es el promedio, ¿sí? De los totales. Y tenemos el promedio. ¿Ya? Entonces, de esa manera, haciendo un clic aquí, accediendo a la opción de configuración de campo de valor, podemos cambiar el cálculo que estamos visualizando. Podríamos ponerle, no sé, contar o sacarle valor máximo, no sé si nos saque el valor máximo de venta de cada una de las regiones. Lo máximo que he vendido en esta región es $9,000, acá 9,000, 5,000, 5,000, 9,000, y mi venta máxima es de $9,950. O sea que yo no vendo no llego a vender $10,000 en ese rango de tiempo que cumplen nuestros datos. Ya vamos a trabajar con fechas, que todavía no hemos topado las fechas. ¿Ok? Entonces tenemos el total. Pero ¿qué pasaría si yo me piden que mostremos el total de ventas, perdón, el máximo, ¿sí? De ventas, y también mostremos el mínimo de ventas? O sea, necesitan visualizar cuáles son nuestras ventas máximas y cuáles son nuestras ventas mínimas. Para lo cual necesitaré otra columna de datos aquí. Por lo tanto, yo puedo coger el campo de total y lo puedo arrastrar nuevamente al cuadrante de valores. Y ya lo tengo aquí. Yo puedo utilizar n veces el mismo campo para obtener diferentes cálculos. Aquí tengo las ventas máximas, acá tengo la sumatoria de las ventas, pero puede que yo ahorita no necesito la suma, necesito comparar con las ventas, con las mínimas, entonces le voy a cambiar a mínimo. Le voy a aplicar el formato, sí mismo de moneda, y ya tengo ahí. Entonces tengo una comparación
de mi venta más alta con mi venta más baja en cada una de las regiones. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos, si está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Antes de continuar. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, adicional a esto, ya vimos que podemos cambiar la forma como estamos viendo los cálculos. Ok, vamos ahora a trabajar con las fechas y luego nos vamos a meter a los filtros. Todavía no hemos trabajado con filtros. Ok, voy a quitar estos campos y ahora voy a activar las fechas y voy a poner la facturación. Así que de manera automática Excel me acaba de agrupar, como podemos ver aquí, tenemos varios meses, teníamos de enero hasta julio y un par de días, 4 días de agosto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos acaba de hacer Excel de manera automática. Nos acaba de agrupar todos los datos, fecha, por mes. Aquí, si le hago un clic en el más, voy a ver que se puede desglosar y puedo ver en detalle cada uno de esos meses. ¿Verdad? Voy a copiarle aquí nuevamente. Exacto. ¿Ok? Y podemos ver por fecha. Este ejemplo no tiene todas las ventas están en el mismo año. Déjenme, ya luego terminamos de ver esto y a ver si les comparto otro ejemplo que tiene fechas de diferentes años y muy importante o ayuda mucho los filtros para poder filtrar las ventas por año, porque si no se pueden mezclar los datos y ese cuidado, pues puedo tener una visión errónea de la información. A ver, aquí está. Ok, entonces ahí tenemos por fecha. Pero desde las últimas versiones, 2016, 2019, 2021, ya los datos se mueven de manera. En las versiones antiguas, 2010 creo que, o 2000, hasta 2013, no recuerdo, había que agrupar los datos cuando son de fecha. Si yo coloco el cursor aquí en las fechas y hago un clic con el botón derecho, voy a ver que tengo una opción que dice agrupar y desagrupar. Y en la opción de agrupar podemos ver que está agrupado por días, por meses, y si yo necesitase agrupar esta información por trimestres, yo le podría agregar el campo de trimestre aquí. Y si tuviera varios años, podría marcar la opción de años. En este caso no tendría sentido porque estamos dentro de un solo año. Pero podríamos poner, por ejemplo, trimestres. Y al hacer por trimestres, lo que estamos haciendo es agregando otro grupo más, que como pueden ver, ya automáticamente Excel acaba de agrupar las ventas o la facturación de manera trimestral. ¿Sí? Entonces podría ser que necesiten sus datos agrupados de esa manera, de manera trimestral. Entonces, si no lo encuentran, clic derecho, agrupar y agregamos el dato que quieran. También ocurre cuando tienes una tabla de datos que maneja horas, minutos y segundos, que podrían ser, por ejemplo, para controlar un reporte de control de asistencia y quiero hacer un análisis de eso, pues aquí también tengo horas, minutos y segundos.
Bueno, entonces aquí podríamos hacerlo de esa manera. Y al agregar ese nuevo grupo, pues por supuesto, se va a agregar también aquí, como lo pueden ver. Aquí ya de manera automática se agregó trimestres, que si yo lo quito, mis datos pues nuevamente vuelven a colocarse de manera mensual. ¿Ven? Y ahí estamos. Están de manera mensual porque le quitamos. O puedo agregarle el trimestre, ¿sí? Y quitarle los meses, y quitarle las fechas, y dejarlos directamente solamente con trimestre y ya ningún detalle ya ven. Eso quiere decir que desmarqué tanto fecha como meses y solo dejé marcado trimestres. Y ya tengo un reporte trimestral de la facturación. En este caso, sí, de los 3 primeros trimestres. ¿Ok? Bien. Ya estamos ahí. Ok. Ahora veamos un poco también la parte de filtros. Ya hemos estado trabajando un poco con las filas, un poco con las columnas. Ya vemos cómo podemos hacer los valores, vamos a hacer otras cosas más. Veamos un poco la parte de filtro. Por si acaso, suele ocurrir este panel de campos de tabla dinámica solamente está visible cuando el cursor está dentro de esta área, pues, ¿no? Cuando yo coloco el cursor fuera de esto, pues el panel se desaparece. Si aunque yo tenga el cursor dentro del área de la tabla, el tablero no me aparece, suele ocurrir, y ya como que me pierdo. Recuerden que aquí colocando el cursor en la tabla, yo acá arriba tengo dos paneles que todavía no hemos hablado, tengo dos nuevos menús, diseño y análisis, ¿sí? Y aquí en la opción de diseño está, o en análisis, perdón, está la opción de mostrar el panel, lista de campos, que es el que está acá, ¿sí? Entonces, si se les pierde el panel, se va al menú de análisis de datos, utilizan la opción de lista de campos. Eso suele ocurrir a veces que se nos suele perder de panel y pues ahí ya crea un poco de incomodidad el que no lo encuentran y no lo podemos obtener otra vez. Bueno, vamos a trabajar ahora un poco con los filtros, ya para ir yendo a la recta final. Nos queda una media hora para terminar con nuestras tablas. Así que tranquilos, ya terminamos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, no sé, clientes, que creo que tenemos algunos, y le voy a poner este total de ventas. ¿Ya? Y resulta ser que, por ejemplo, yo quiero filtrar, no quiero ver todos los clientes, quiero ver, no sé, un cliente o un par de clientes. Como tengo visualizado el dato de clientes aquí, una de las formas de hacerlo es que aquí arriba, donde tengo el campo, puedo hacerle un clic aquí y se va a desplegar el panel de filtro y el panel de ordenar, el cual ya vimos ayer en las tablas y también creo que la mayoría sabe cómo usar filtros. Entonces, directamente aquí yo puedo decirle que quiero ver, ¿sí? Por ejemplo, le voy a decir que quiero ver todos los clientes con la letra P. Ya, para el ejemplo. Voy a ponerle a aceptar. En esta sección donde están los campos, aparte de que está marcado, puedo ver que se acaba de colocar un embudo. Eso quiere decir que los datos que estoy viendo en la tabla, pueden ver aquí, también está un embudo, y quiere decir que están filtrados, que no son todos. Entonces, yo ya le acabo de aplicar un filtro a mi tabla usando
directamente en el nombre del campo que va a estar incluido dentro de la. Para quitar el filtro, pues lo único que hacemos es borrar filtros y el filtro también se borra. ¿Ok? Eso sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, como esta columna, la columna está en el campo de fila, ¿no? Entonces aquí tengo también este botoncito que me despliega la parte de filtros. Entonces, si yo quiero filtrar algunos datos en específicos, por ejemplo, los clientes que comienzan con M, y automáticamente ya los tengo ahí. ¿Sí? Así que puedo filtrar los datos aquí o puedo filtrar los datos acá. Voy a volverle a quitar el filtro. Clic aquí, le digo borrar filtro de cliente. Tengo todos los clientes. Ok. Ahora, resulta que necesito ver, por ejemplo, todos los clientes que yo haya facturado en enero. O haya facturado el primer trimestre, o haya facturado de mayo a julio, o qué sé yo. Entonces, necesito filtrar mis datos por fecha. Entonces, voy a coger ahora fecha y la voy a arrastrar al campo de filtros. Voy a ponerla aquí en el campo de filtros. Vamos a coger fecha, la voy a poner en el campo de filtros y vamos a ver que en mi tabla no se ha desplegado la fecha, no está agrupado por fecha, pero sí me acaba de agregar acá arriba una fila o un campo ahí donde yo puedo hacer uso de ella para hacer filtros. ¿Ya? Entonces, aquí me dice seleccionar varios elementos, voy a marcar, y aquí tengo una opción, por ejemplo, tengo aquí varios, yo le podría decir, por ejemplo, vemos si nos funciona, y acaba de marcar todo, tenemos enero, lado menor que 0, 1. No me va a funcionar así. Voy a tener que marcar directamente. Sí, porque no me está reconociendo directamente el cambio. Aquí me está. Lo que voy a tener que hacer es marcar. Y si voy a marcar por mes, estamos en el campo de meses. Es más práctico tener los meses aquí, que en lugar de marcar todos, pues no. Aquí yo le voy a decir enero y ya tengo, porque el de acá tiene las fechas y pues no nos vamos a poner a marcar 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 31, sería una locura. Entonces aquí yo tengo marcado enero, ¿sí? Y son las ventas de enero. Voy a volver a quitar para que visualicen los totales. Fíjense y pongámosle formato para que... Ok, nuestro total es 3.900.000. Yo le voy a decir que solamente quiero ver las ventas de enero. Y pues en enero son $456.000. Porque es lo que tengo en enero. ¿Sí? Voy a quitar esto de meses que no me interesa ahorita de aquí y voy a agregar trimestres también. Voy a meterle trimestres aquí. Trimestres y meses. Entonces, yo también, aparte de filtrar por meses, y aquí podría ponerle enero, febrero, marzo. Y tengo 3 meses aquí. Voy a ponerle todos para quitar el filtro. Podría en trimestre decirle que quiero ver solamente el primer trimestre. ¿Ok? El primer trimestre.
y ya tengo el primer trimestre, índice trimestre, trimestre 1. Y ya obtengo el mismo resultado que si hubiese marcado en meses enero, febrero, marzo. ¿Ok? Eso lo puedo hacer aquí. Aquí yo podría no solamente colocar campos para filtrar de fechas. Voy a quitarle, no sé, quitémosle trimestre, voy a quedarme con meses. Y voy a arrastrar, por ejemplo, región. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver el total de ventas, no sé, de enero y febrero, pero solamente en la región centro. Entonces ahí ya he aplicado los filtros para meses y para región, de tal manera que la tabla solamente me está mostrando esos datos. Acá yo puedo ver, puedo ver que tengo en mi cuadrante meses y región. No solamente son datos de tipo fecha, pueden ser cualquier tipo de datos. Y puedo aplicar más de un filtro para obtener diferentes datos. Podríamos ver, aquí estamos viendo enero y febrero en la región centro, podría luego ver en el este, e ir analizando los datos de manera independiente, viendo qué clientes son de qué región, cuánto he vendido en cada una de las regiones, qué sé yo, lo que yo necesite ver, porque como les decía al principio, lo interesante de trabajar con las tablas dinámicas es tener la idea de lo que estoy buscando para utilizar la información y de tal manera que Excel me la pueda dar, que es práctico. Fíjense que aquí no hemos usado una sola fórmula y ninguna función y hemos obtenido diferentes visualizaciones de datos, diferentes formas de ver los datos basados en simplemente en cómo los estamos ordenando. ¿Sí? Si yo quiero quitar los filtros, pues vuelvo a hacer un clic aquí, le digo mostrar todo. Le digo mostrar todo aquí. Y ya me está mostrando todo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, adicional a esto, déjenme, tenemos región. Algo que me estaba olvidando, que también les pueda servir. Voy a sacar el filtro de meses, voy a sacar el filtro de región. ¿Sí? Aquí todavía está marcado un filtro, le voy a quitar este filtro a trimestres. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, no sé, se nos va a hacer bastante porque es bastante. Voy a borrar esto para que no se vean. Por ejemplo, yo tengo aquí mi reporte de mi tabla dinámica. Estamos mostrando clientes y total de clientes. Si yo digo, este usuario, Colin Mitek, yo le he vendido a este cliente $435,000 y quisiera saber de dónde vienen esos datos, yo simplemente con hacerle un doble clic, ¿sí? Con hacer un doble clic aquí en este valor de totales, automáticamente se va a crear otra hoja, no es la hoja de datos, donde, como pueden ver, solamente aparece el detalle de ventas de ese cliente. ¿Sí? O sea, que se acaba de crear una tabla de datos exclusivo con el cliente que acabo de escoger. Porque mi hoja de datos está acá. Esta es la hoja de datos que tiene toda la información. Esta es la tabla dinámica y al hacer un doble clic sobre este cliente, se me acaba de crear otra tabla que ya no es una tabla dinámica, es una tabla de datos común y corriente, pero en la que solamente están los detalles de ese cliente.
Así que eso podría servirnos, si en algún momento estoy haciendo un análisis y me interesa puntualmente ver el detalle de esa información, simplemente me ubico ahí, hago un doble clic, y Excel me crea una hoja nueva con el detalle de la información que él tomó para poder crear ese resumen de datos. ¿Ok? Eso. Que me estaba olvidando. Bueno, vámonos ahora un poco a mejorar la presentación, ya para terminar un poco con esto, para mejorar la forma de cómo presentar la tabla dinámica, porque hemos estado así con la tabla y todavía como que no, visualmente no está muy atractivo. Vamos a utilizar más columnas, voy a utilizar, a ver, creo que sería región y lugar. Sí, región y lugar, o región y categoría. Clientes. Sí, podría ser cualquiera de ellos. ¿Ya? Tengo región y clientes. Ok, tengo región y clientes. Vamos a, como podemos ver, dentro de cada grupo, el total lo tenemos en la parte superior. Vamos a ir cambiando un poco cómo estamos viendo el diseño. Vamos a irnos al menú diseño. Y en el menú diseño, vamos a irnos con el primer grupo de diseño. Aquí dice subtotales. Aquí dice no mostrar subtotales en la parte inferior y subtotales en la parte superior. Si yo le digo no mostrar subtotales, se van a desaparecer los subtotales de cada grupo. Ya no tengo subtotales. Solamente tengo el total general. Tengo la otra opción que dice mostrar totales en la parte inferior. Se muestran, ahora ya no se muestran arriba, sino que ahora me sale otra fila que dice total, total, total de la categoría. Y la opción por defecto que tiene Excel es mostrar los totales en la parte superior. Ya el cómo queramos mostrarlo, presentarlo, visualizarlo es gusto de cada uno. Ya eso se puede simplemente cambiar y no hay ningún efecto, o no pasa nada, es solamente una cuestión de visualización. ¿Ok? Luego tenemos una opción que dice totales generales. Totales generales dice desactivar o activar solo para filas, solo para columnas. En este caso tenemos un total solamente de filas. Tenemos totales de columnas. Yo podría desactivar los totales. ¿Sí? O desactivar las filas y columnas, que en nuestro caso, pues, sí, como puedes ver, es el total general que está abajo, este total que está aquí. A este total se refiere. Sería bueno que siempre esté, pero por algún momento, algún motivo no lo necesito, pues lo puedo desactivar. Luego tenemos el diseño de informe. El diseño de informe de las tablas dinámicas por defecto es el modo compacto, que es lo que estamos viendo ahorita. Pero yo puedo cambiar, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de datos que tenga, dependiendo de cómo quiera verlo, dependiendo del gusto, no sé, de lo que necesiten. El diseño, voy a ponerle modo esquema, modo tabular, ¿sí? Se acaba de mostrar así. Tengo el otro que dice repetir las etiquetas en los elementos. Está repitiendo centro, 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 este. ¿Sí? O no repetir las etiquetas. Así que esto varía el cómo se visualiza la tabla. ¿Sí? Otra cosa que podría servir, que a mí me gusta, es que podríamos insertar un espacio en blanco, una fila en blanco, después de cada sí. Por ejemplo, aquí tengo el grupo de centro y el total de centro, y aquí me queda una fila en blanco.
de tal manera que, no sé, se ve un poco más limpio los datos de esa forma. ¿Ya? Podríamos visualizarlo de esa manera. Luego tenemos la opción de encabezado de filas, encabezado de columnas, fila con bandas, columnas con bandas, ¿sí? Que básicamente es como lo que estuvimos viendo ayer con las tablas. Voy a ponerle, estábamos con total, voy a meterle la facturación y voy a meterle el descuento, ¿sí? Para que podamos ver una tabla más grande. Déjenme ponerle el formato numérico. Ya. Moneda. Ok. Y ya tenemos ahí. Voy a quitarle esto de aquí, suma facturación, suma descuento. ¿Sí? Le voy simplemente a quitarle, voy a poner aquí, a ver si me deja. Ah, es que ya existe facturación. Vamos a leer total de facturación. Voy a ponerle aquí total de suma, total de descuento. Y voy a cambiarle aquí y vamos a ponerle, no sé, total general. ¿Ya? Para hacerlo un poco más amigable esto está así. Ok, entonces ya tenemos ahí. También esto de aquí ya es la tabla como el mismo diseño de las tablas de datos. Ya ustedes lo pueden acomodar como gusten, ¿sí? Y eso ya tenemos un reporte ahí que le voy a hacer un control P, que podríamos ya, pues, faltaría ponerle el título, por supuesto, ¿no? Aquí un título, como le pusimos ayer. No sé. Sí, y aquí podríamos ponerle un subtítulo. Sí, reporte de ventas. Ya, y podemos poner el detalle que sea, lo vamos a poner así simple, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí un reporte en el que se va a reflejar agrupado por los que nos pidieron. Nos pidieron detallado. Queremos ver las ventas por clientes agrupadas separadas por zona, por sector, y lo podríamos hacer así. Si luego nos dicen, ¿saben qué? No queremos ver los clientes, solamente queremos ver el total de las ventas pues ya, no hay problema, no se preocupen. Más rápido que inmediato, no quieren ver los clientes. Entonces lo único que hago es coger el cliente y lo quito o simplemente lo arrastro pues fuera de aquí. Como pueden ver, se pone una X y el informe se acaba de cambiar. Y ya quedó así. Ya no lo tengo así. Y si me dicen de ahora detallado, sí, está muy bonito, pero y pongámosle por cada uno de los lugares. Por supuesto, ahí está por cada uno de los lugares. Y se convierte en algo tan fácil de crear un informe, un reporte con lo que necesiten ver, con simplemente organizar y cambiar los datos. Y ya no tener que crear fórmulas o tener que agrupar datos de una u otra manera, sino que se vuelva un proceso un poco más rápido y más sencillo. ¿Ok? Eso con la parte visual. Y para finalizar, indicarles, ¿cierto?, que la parte de análisis, recordar de que si nuestros datos, nuestra tabla depende de los datos de origen. Si estos datos de origen o esta fuente de datos varía, cambia,
deberían, cuando entran a la tabla dinámica, actualizarla. Deberían actualizarla para que los datos se actualicen. Si estos datos van a depender, si esta tabla dinámica va a depender de otra fuente de datos, aquí tengo donde cambiar el origen de datos. Decirle, ¿sabes qué? Ya me pasaron los de producción o los del departamento de facturación, no sé, ya me pasaron otra tabla, ya no es esta. Entonces, en lugar de cambiar, de montar, pues yo simplemente podría crearme otra hoja, meter los nuevos datos aquí y decirle a Excel, ¿sabes qué? Mis datos ya no vienen de la tabla 1, ahora mis datos vienen de la tabla 2. Y de manera automática, mis datos variarían, cambiarían de manera automática, sin tener que hacer nada. Déjame ver. Sí, perdón. No voy a poder hacer el ejemplo de cambiar la fuente de datos porque tendrían que ser unos datos que tengan la misma estructura. Bueno, eso con la parte de análisis. Hay muchas otras cosas más que podemos hacer con tablas dinámicas, pero es realmente demasiado para verlo en una sola clase. De hecho, todo lo que hemos visto ahorita ha sido muy rápido y espero que lo hayan captado. Hay otras cosas que podemos hacer. Falta ver la parte de gráficos dinámicos y podríamos crear tableros de control, podríamos crear dashboard. Se pueden hacer muchísimas otras cosas, pero es demasiado por una clase. Y pues no sé si con lo que hemos visto hasta este punto les ha parecido útil, les ha parecido interesante, creen que podría ser aplicable dentro de su área de trabajo. Yo creería que sí. Y no sé, si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. Sí, muy interesante su clase, ingeniero. Muchas gracias, Andrea. Muy amable. Pues nada, yo invitarlos, si es que quieren saber más sobre tablas dinámicas, invitarlos, como siempre digo en mis clases, a mi canal de YouTube, y ahí van a poder encontrar más información y más cosas que en una sola clase es imposible de ver. ¿Sí? Yo creería que deberíamos quedarnos hasta ahí porque ya es bastante para el tema. Bueno, gracias y pues, no sé, Mario Eugenio. ¿Cómo está, ingeniero? Es que todavía está compartiendo la pantalla. Todavía Entonces estoy compartiendo la pantalla. Sí, Sí. Muchas gracias. Ya, muy amable. Ingeniero, preguntan en el chat sobre su canal, si usted les puede dar el link de su canal por el chat. Sí, cómo no. Deme un segundo. Yo creo que ayer fui que se lo compartí, pero hace muy rápido. Es muy sencillo de llegar. Porque está con mi nombre. Les voy a colocar aquí en el chat del Zoom. Si me permite compartirles un ratito la pantalla otra vez, solamente para que lo vean. Ayer lo hice. Este es el canal. Es súper fácil porque es YouTube, Fernando Juca Maldonado. Y aquí hay una playlist de Excel, aparte de otros temas como de Word y otros temas que no hemos topado aquí. Y en mi sitio web, que ya les voy a poner, que es fernandojuca.com, aquí donde dice novedades, tengo en el libro de ofimática. En el libro de ofimática está lo que hemos hablado en esta clase y otros temas sobre Excel. Y pues también aprovechar a comentarles que también está otro libro que recién publiqué sobre APA 7, creo que a la mayoría les va a interesar, y sobre búsquedas en la web. Así que esos dos libros están totalmente accesibles porque ya pues son parte aquí de la universidad y los pueden entrar y los pueden descargar.
y están aquí. Ya les voy a compartir también el link del sitio, de mi sitio web, y ahí los pueden encontrar. Y pues nada, cuando necesiten alguna duda, alguna consulta, pues a las órdenes. Muy bien, muchas gracias, Magíster Fernando Juca, por su intervención. Sí, en estos 2 días ha sido muy fructífera. Los presentes están muy satisfechos con lo que usted ha dado, con todos los temas que ha abarcado y sobre todo porque está actual con la famosa IA que estamos hoy en día utilizando y queriendo saber más sobre el manejo de esto, ¿cierto? De esta innovación. Gracias por compartirnos su página, sus blogs también, ¿sí? Y por YouTube sus videos en base a lo que nos ha venido explicando. Su labor diaria como docente, como investigador, ha sido muy fructífera y le felicito, Magíster Fernando Juca. Gracias. Muchas gracias. Entonces, si no hay nada más que decir, podemos dar por concluido este taller y agradeciendo a todos los presentes que nos han acompañado estos 3 días, mis estimados, estos 3 días. Estaremos enviando los correos, ¿sí? Para ver cuántas personas han asistido, viendo los reportes. Yo les dejé ahorita, otra vez les pasé el link para que se asistan, hagan el link de asistencia, les pasé nuevamente, está habilitado, ¿sí? Va a estar habilitado hasta las 12 para que ustedes hagan, ¿sí? El respectivo asistencia del día de hoy. ¿Sí? Cualquier cosa, comentario, estamos gustosos como unidad, ¿sí? Unidad de Educación Metropolitana sede Machala para impartir más conocimientos. No olviden de visitar nuestras páginas porque se vienen más cursos, ¿sí? Muy, muy buenos. Gracias por todo, Magíster. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, gracias por su tiempo y ojalá que les parezca útil y pues en algún momento lo puedan aplicar. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizado entonces el Gracias. taller. Hasta luego. Sí, hasta luego.